Nuevamente, muy buenos días. Les doy la bienvenida a todos al curso La Ley y el Evangelio, nuestra lección número 6. Qué bendición tan grande es poder pasar este tiempo juntos como hermanos y hermanas en Cristo. Y qué bendición tan grande es poder empezar la clase el día de hoy con una oración. Y vamos a orar dándole gracias a el Padre. Querido Padre Celestial, pedimos tu bendición en nuestro estudio de hoy. No lo pedimos basándonos en nuestros propios méritos, sino en el mérito de Cristo, en lo que hizo Él por nosotros. Abre nuestros corazones para aprender y creer lo que nos enseñas hoy. En el nombre de Jesús oramos todo esto y más. Amén. Amén, amén, amén. Nuevamente sean bienvenidos a la lección número 6. El día de hoy vamos a hablar sobre el sexto mandamiento y había pedido que leyeran la historia de Génesis 39 para poder entender ya más a profundidad el sexto mandamiento. Los objetivos del día de hoy son los siguientes que vamos a ver en esta clase juntos. Vamos a analizar el sexto mandamiento y la importancia de este mandamiento dentro del matrimonio. Hoy nos vamos a enfocar bastante sobre el matrimonio, qué no significa basado en la palabra de Dios. Luego vamos a identificar elementos bíblicos indispensables en un matrimonio cristiano, cosas que tienen que estar presentes, activas a la hora de estar en un matrimonio cristiano. Y vamos a analizar bíblicamente lo que dice Dios sobre el divorcio. Puede que tengas preguntas acerca del divorcio y esto lo vamos a hablar el día de hoy. A lo largo de esta clase, yo voy a compartir mucha información con ustedes y si hay alguna pregunta que es generada a lo largo de esta explicación, te pido la escribas para que no se te olvide y la tengas presente. Esta clase es un poquito diferente a las otras porque durante toda esta lección vamos a hablar de cosas prácticas en nuestras vidas. Entonces, si en algún momento tienes alguna pregunta mientras yo estoy explicando algo, te invito a escribirla para que no se te olvide y te invito a hacerla, a levantar tu mano y participar. Esta va a ser la lección en la que en cualquier momento puedes levantar tu mano para participar y para hacer una pregunta, porque vamos a hablar de cosas bastante prácticas a lo largo de la clase. Y no va a haber parte final de, tienen preguntas, sino es a lo largo de la clase, ¿ok? Solo para que lo tengan presente. Empecemos entonces con el sexto mandamiento. Escuchamos nuevamente las palabras del Éxodo 20, la voluntad de Dios, el resumen de la voluntad de Dios que Dios le da a su pueblo, en las cuales Él comparte ciertas frases que demuestran esa voluntad que nosotros hagamos para darle gracias a Dios. ¿Recuerdas tú cuál es el sexto mandamiento basado en el video y basado en las instrucciones en las clases que hemos visto juntos? ¿Cuál es el sexto mandamiento? Luis Ceballos, adelante, por favor. El sexto mandamiento es no cometerás adulterio. Excelente, muy bien, Luis, muchísimas gracias. Vemos que la sexta frase, palabra que salió de los labios, la boca de Dios, se encuentra en Éxodo 20, versículo 14, de no cometerás adulterio. El sexto mandamiento también lo encontramos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice en Mateo 5, 27 al 28, ustedes han oído que fue dicho, Jesús está hablando las palabras de Dios, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Este versículo ya me lo has escuchado decir a mí varias veces a la hora que los he tratado de hacer sentir mal en las clases anteriores, para recalcar que los mandamientos no solo son actos físicos, que no solo es hacer algo, pero que el pecado proviene del corazón y el corazón crea aptitudes y emociones, y esas aptitudes y emociones nos mueven a hacer cosas. Pero Jesús recalca y enfatiza y expande el resumen de la ley en Éxodo, haciéndonos entender que es un acto de los pensamientos. Con tan solo mirar a una persona de una manera inapropiada, estamos cayendo en este pecado del adulterio. Vamos a hablar más al respecto en esta clase. Eh,
El sexto mandamiento, al igual que todos los mandamientos, habla acerca de nuestros pensamientos, palabras y obras. Ciertamente incluye casos explícitos de amoríos, como el adulterio, nuevamente amoríos y relaciones sexuales con personas fuera del matrimonio, pero también incluye nuestros pensamientos y palabras. Todas las personas han quebrado este mandamiento, no solo las personas que son casadas, pero también las personas solteras, no solo los divorciados, pero también las personas que están celebrando su 50 años de aniversario, no solo las personas viejas, pero también las personas jóvenes. Cada uno de nosotros ha caído en esta tentación, en este pecado de mirar a otra persona de una manera que es irrespetuosa, de pensar en una persona de una manera sexual inapropiada, basada en las relaciones que tenemos cada uno de nosotros. Esto es lo que acabo de compartir con ustedes. Es un acto del pensamiento, no solo nuestras acciones físicas, pero del corazón, del corazón. El amor a Cristo nos mueve a actuar de una manera que es diferente a la que proviene de nuestro corazón pecaminoso. Y esto lo vemos en la historia de Génesis 39. El deseo del hombre por el pecado es, y de la mujer, de la humanidad por el pecado, es de abusar de las bendiciones de Dios y de hacer lo que se nos dé la gana, tanto con nuestros cuerpos y con el cuerpo de otras personas. Y en Génesis 39 vemos un ejemplo, una historia bíblica, un ejemplo para nosotros de cómo entender este sexto mandamiento y cómo vivir una vida respetando la voluntad de Dios. ¿Alguno de ustedes pudiera darme un resumen rápido de los eventos que ocurrieron en Génesis 39? ¿Alguno de ustedes pudiera darme un ejemplo rápido de los eventos que ocurrieron en Éxodo 39, un resumen? Ángel, adelante, por favor, tienes tu mano levantada. Ajá. Un resumen, si se trata sobre José, los hermanos enviaron a José a Porifar, a Fertifar, y me pidió que me cogí de Juan, Fertifar. Entonces lo llevan a Egipto y él trabaja para él. Él se da cuenta que el Señor está con él, que el Señor está bendiciendo, que todo le salía bien, y le da unos puestos más grandes de administrar sus negocios. Pero la esposa de Potifar ve con los ojos de lujuria, me imagino yo, para resumir, a José y quiere acostarse con él, pero José no quiere, se escapa, ella grita y llega y lo mete preso, pero en la cárcel sigue el Señor con él y prospera la cárcel y le ponen a cargo de todos los presos en la cárcel. Es un resumen. Excelente, Ángel, muy bien, muchísimas gracias. Escuchamos la historia de este hombre llamado José, el cual su jefe lo pone a cargo de todas las cosas, de administrar todas las cosas en su casa. Y mientras está haciendo todo esto, la esposa del jefe se le insinúa y se lanza sobre él tratando de que José se acueste con ella. Le dice, acuéstate conmigo. Pero José se negó a hacerlo, dijo, ¿cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra, no solo contra ti, pero contra Dios? Dice claramente, estaría haciendo un pecado contra Dios. José hablaba con ella todos los días, pero no le hacía caso en cuanto a acostarse con ella o estar con ella en la cama. Un día ella lo agarró de la ropa, pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió corriendo, al cual la esposa, como Ángel nos recuerda, acusa con su esposo a José y termina en la cárcel. Nuevamente, demostrando un deseo y demostrando una motivación de seguir y de obedecer los mandatos de Dios, no hacer lo que está correcto ante nuestros ojos, pero hacer lo que está correcto ante los ojos de Dios. Esta era una mujer casada que aunque quería hubiera sido un irrespeto a su esposo. Y vamos a hablar por qué es que es eso un irrespeto y por qué es que eso es un pecado. Pero solo para que entendamos y veamos un ejemplo bíblico de la reacción que debemos tener nosotros como el cuerpo de Cristo a la hora de enfrentarnos a un pecado, en este caso un pecado que trata de hacernos romper el sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Leemos en 1 Corintios 5,
versículo 14 al 15, que lo que nos mueve a actuar de esta forma, de seguir los mandamientos y de salir corriendo a la hora de que esta oportunidad de cometer adulterio, un acto de inmoralidad sexual, venga presente en nuestras vidas, es el amor a Cristo. Lo que nos mueve a salir corriendo y a obedecer a Dios y a seguir en el camino de Dios es el amor a Cristo, que nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron y Él murió por todos, para que los que vivan ya no vivan para sí. Nosotros que estamos vivos no vivimos por nosotros mismos para lo que queramos hacer, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por ellos y resucitó por nosotros. Las buenas nuevas son que en Hebreos 7, 26, 27 nos habla acerca de nuestro Salvador Jesús con estas palabras, diciendo: Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener. ¿Por qué son estas las buenas nuevas? Porque ya establecimos, somos culpables de caer en este pecado, pero por medio de Cristo y su salvación somos perdonados y somos justificados y somos hechos justos y santos ante los ojos de Dios por medio de su obra redentora. Hebreos 7, 26, 27 dice lo siguiente: por medio, Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener. Él era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sacerdotes que diariamente tenían que ofrecer sacrificios para estar bien ante los ojos de Dios, primero por los pecados de ellos y luego por los pecados del pueblo, sino que Jesús esto lo hizo una y sola vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. En otras palabras, el sacrificio de Jesús fue completo y perfecto en su totalidad, que solo lo necesitaba hacer una sola vez y que queda instituido para siempre. Y que esos resultados del perdón de los pecados, de la justificación, de la santificación, de poder tener esta conversación y estar en la presencia de Dios, nos pertenecen por toda la eternidad para siempre, gracias a ese sacrificio que hizo Él una y sola vez. Una y sola vez. ¿Qué protege entonces el sexto mandamiento? Estamos hablando que los mandamientos protegen cosas, lo hemos visto juntos con cada otro de los mandamientos que hemos visto. ¿Y qué protege entonces el mandamiento número 6 a la hora de decir no cometerás adulterio? El sexto mandamiento protege el don, el regalo de Dios del matrimonio. Vamos a hablar mucho sobre el matrimonio, entender exactamente qué es y qué no es y qué significa. El sexto mandamiento, si estás tomando notas, te invito a escribirlo, protege el don, el regalo de Dios del matrimonio. Dios nos ha dado un regalo hermosísimo que es el matrimonio. Leemos en Génesis 2 al 24 que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. También leemos en Mateo 19, el 6. Así que no son ya más dos, sino solo una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre, que no lo separe nadie. Dios instituyó el matrimonio en el jardín del Edén el sexto día de la creación. Y con este mandamiento, el sexto mandamiento, Dios está protegiendo esa institución que Él hizo de un solo hombre con una sola mujer, juntos, unidos como una sola carne, por todos los días de su vida, demostrando un amor y una relación perfecta con Dios y con Cristo y con su iglesia. Vamos a hablar más de esto al respecto. Dios instituyó nuevamente el matrimonio entre un solo hombre, una sola mujer para toda la vida, con un compromiso ante Dios y ante la sociedad. Es entre un hombre y una mujer amándose mutuamente para toda la vida. Noten cómo esto excluye el amor hacia la homosexualidad. Eh, es un hombre y una mujer, no es un hombre y otro hombre, pero Dios es bastante claro al alejarse uno de esos actos homosexuales y esos actos que son tan prevalentes en nuestra sociedad, del LGBTQ o del transgénero, etcétera, etcétera. La institución del matrimonio bíblico, la institución del matrimonio que Dios dio, es entre un solo hombre y una sola mujer, y es para toda la vida, es un compromiso ante Dios y la sociedad de cumplir los estatutos divinos establecidos por Dios en su palabra.
de amarse mutuamente por todos los días de su vida y de proclamar por medio de esta relación el amor y el evangelio que Dios ha compartido con nosotros. Es muy fácil tener esa idea del matrimonio como la que cuentan las películas del Disney, ¿verdad? Que es la emoción, y vamos a hablar de qué pasa cuando no tenemos esa emoción en un matrimonio, qué significa eso, pero son conversaciones que son parte de nuestras vidas y como son conversaciones bastante prácticas. Y estos son los puntos que recalcamos, los principios que recalcamos a la hora de entender qué es el matrimonio, quién lo instituyó y cómo lo instituyó. Nuevamente Génesis y Mateo, que nos hablan que entre un solo hombre, una sola mujer para toda la vida con compromiso ante Dios y también ante la sociedad. Que otras personas se den cuenta que estas dos personas se han unido juntas. ¿Okay? ¿Cuáles son algunas de las bendiciones del matrimonio? Es un regalo de Dios. Dios nos ha dado esta oportunidad de estar con otra persona y de compartir la vida con otra persona. Y nos ha dicho que es un regalo y hay bendiciones que vienen por medio de este regalo. Las tres bendiciones que son parte del matrimonio y que son instituidas solo para el matrimonio, en este caso, que son parte prevalente del matrimonio, son la compañía, tener a alguien que está presente en nuestras vidas, tener a alguien que está constante. Dios dice en el Génesis 2:18, Dios sabía que no era bueno que el hombre estuviera solo, así que creó una pareja adecuada para él, en Génesis 2:18. Por cierto, Dios también habla mucho sobre la soltería. Eh, no significa que todas las personas del mundo tengan que estar casadas, porque si recuerdas, la persona perfecta en esta tierra no se casó, Jesús no se casó. Entonces no significa que todas las personas tengan que estar casadas. Tampoco significa, si quieres ver otro ejemplo de una persona que no es perfecta y que no se casó tampoco, pero que es una persona cristiana, puedes ver el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nunca tuvo esposa y motivaba a las personas de que si podían mantenerse solteras o solteros, que lo hicieran para poder tener una devoción completa con Dios. Esto solo les estoy dejando saber, es una de las bendiciones que hace parte del matrimonio. También hay bendiciones y la palabra de Dios es bastante clara sobre las bendiciones de la soltería. No significa que una es mejor que la otra, significa que los dos, ambos son regalos y bendiciones de Dios. Compañía, poder estar con alguien durante tu matrimonio, durante tu vida. Otra de las bendiciones principales del matrimonio es tener estas relaciones sexuales, el amor sexual. Cantar de Cantares es un libro de la Biblia, el Cantar de Cantares, de los Cantares, que pocos conocen y pocos reconocen la importancia de este libro. Es un libro el cual proclama de una manera poética por medio de una historia esta conexión y este deseo sexual que existe, esta bendición sexual que existe entre un hombre y una mujer bajo el matrimonio. Si quisieras leerlo, te invito a leerlo para poder apreciar un poquito más esta bendición que Dios ha dado por medio del matrimonio, de tener relaciones sexuales. No hay nada de qué avergonzarse, no hay nada de qué rechazar o decir eso está muy raro, pero es una bendición que Dios instituye por medio del matrimonio para tener un propósito, no solo para satisfacerse mutuamente, pero también la tercera bendición del matrimonio es poder tener hijos y la reproducción. Vemos en Salmos 127:2 que dice, herencia de Jehová son los hijos, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los niños son bendiciones y Dios quiere que nosotros los valoremos como tales. El tener un hijo, el tener alguien que continúe la generación es una bendición de Dios. No significa que las personas que no lo tienen, significa que están siendo castigadas, pero así como el mismo regalo es de la soltería y del matrimonio son el mismo regalo, ambas acciones, el tener hijos y el no tener hijos, también son bendiciones y regalos de Dios. Y en el matrimonio, entonces, enfatizamos esas tres bendiciones: la compañía, el amor sexual y tener hijos, poder reproducirse y poder seguir eh, de generación en generación. Estas tres bendiciones hacen parte del matrimonio y son parte importantísima del matrimonio. Flor, tenías tu mano levantada, ¿tienes alguna pregunta? Flor.
Flor. Sí, buenos días, Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Sí, bueno, un consejo que también me preguntaron ayer, justo una compañera de trabajo. Cuando yo estoy de acuerdo con el matrimonio, todo, yo soy cristiana, una hija de Dios y creo en la bondad de Dios, que a pesar de muchas veces, una veces quiere, como dice, tirar la toalla, pero siempre el Señor está allí ayudándonos, apoyándonos, aconsejándonos y fortaleciendo nuestro matrimonio. Pero ¿qué pasa con aquellos matrimonios donde ya su relación, ya sea porque el esposo tiene otra conviviente, ¿no? Y viene, ¿no?, a la casa y exige tener sexo con la esposa, y según dice que en la iglesia donde ella está le han dicho que tiene que recibirlo y que no lo puede rechazar, ¿no? Y también es un hombre que la maltrata, ¿no? La golpea. Entonces, ¿cómo aconsejar en ese caso, ¿no? Excelente, Flor, muy bien. Te invito, por favor, a escribir esa pregunta porque estos son comentarios que vamos a hablar y que voy a compartir con ustedes mientras seguimos de objetivo a objetivo. Ok. Pero ese es un punto bastante importante, el cual es el abuso y el abuso a las bendiciones de Dios y qué hacemos y qué dice, no qué hacemos nosotros por lo que nosotros pensamos, no es dar consejos de lo que nosotros creemos que es la mejor opción, pero es darle a las personas a conocer qué es lo que dice la palabra de Dios para que ellos tengan el fundamento, no en Flor, no en Juan David, no en lo que un pastor piensa, pero en lo que piensa Dios sobre la protección, sobre el matrimonio, sobre el divorcio, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar de eso en esta clase también y vamos a tocar esos puntos específicos, ¿ok? Pero escríbelo por si acaso y yo estaré pendiente de hacerte la pregunta nuevamente para ver si sí quedó claro el conocimiento. ¿En qué sentido la unión libre fuera del matrimonio destruye tu comunión espiritual con Dios y tu relación personal con tu cónyuge? Ya empezamos a hablar ya más a fondo de estos puntos que Flor quiere compartir con nosotros el día de hoy. A la hora de decir unión libre, hablo de esas personas que sienten que pueden estar con una mujer o con un hombre diferente a su cónyuge, a su pareja, y que piensan que pueden estar con cualquier persona al mismo tiempo o que no hay ningún problema o nada al respecto. Pero eso es lo que la unión libre fuera del matrimonio, lo que la palabra de Dios dice acerca de la unión libre fuera del matrimonio. Hebreos 13, versículo 4 dice lo siguiente: todos ustedes deben honrar su matrimonio, deben respetar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos, a las personas que piensan que pueden hacer lo que se les dé la gana y salir con quien sea y acostarse con quien sea, y a los adúlteros, los juzgará Dios. Son palabras bastante claves, bastante claras. Esta unión del matrimonio es la unión de de dos personas convirtiéndose en una sola persona. Y Dios quiere que esta relación íntima y personal sea respetada. Y aquellas personas que no respetan, que no honran ese matrimonio, que no son fieles a sus cónyuges, son juzgadas por Dios. Dios promete castigar este pecado y Dios promete juzgar y hacer caer en cuenta sobre la maldad que proviene de ese corazón que genera aptitudes, que genera acciones. El pecado nos separa de Dios. Esto lo leemos en Isaías 59:2, que dice: son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son nuestros pecados los que nos han llevado a volverles la espalda para no escuchar la palabra del Señor. Y en Romanos 3:23 también leemos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros hemos pecado y hemos caído de forma que ya no respetamos la palabra de Dios y por lo tanto somos separados de Dios. La unión sin compromiso mutuo creará duda, crea debilitación en la relación. Eh, el noviazgo, por ejemplo, eso es una falta de compromiso, en otras palabras, es una falta de compromiso. Tú no quieres estar con alguien que te ha demostrado que no quiere comprometerse contigo, que no ha demostrado que quiere vivir una vida contigo. ¿Por qué? Porque cuando la situación se pone difícil, lo primero que esta persona va a hacer es, pues, largarse, porque no hay compromiso, no hay nada que te una a esta persona por siempre, o no hay nada que demuestre que esta relación es para
toda la vida. Y el matrimonio es un compromiso, un pacto, tanto con Dios y a la sociedad, dejándole saber a estas personas que se han unido para toda la vida, para luchar contra lo que se venga y para estar presentes contra lo que se venga. Es una protección tanto como una bendición, una protección para cada persona, decir, esta persona es mi persona que va a estar ahí presente todos los días de mi vida y tiene que ser esa persona porque es la protección, el compromiso y también una bendición de las bendiciones que hemos hablado anteriormente, de la compañía, del amor sexual y de los hijos. ¿Okay? Ese es el primer objetivo. Luis, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Pregunta. Sí, ¿y qué pasa con aquellas relaciones o esas las parejas jóvenes que hoy en día no quieren casarse y se van a vivir juntos y que quieren experimentar una relación para no fracasar? ¿Y ¿Qué, qué dice la palabra al respecto? Correcto, muy bien. Las bendiciones de Dios del matrimonio no son experimentar y de hecho la sociedad en la que vivimos es bastante buena en decir, inténtalo y trata de vivir una vida sin compromiso y trata de experimentar para que cuando encuentres la persona que tú consideras es o la mejor persona, pues puedas tener ya un compromiso más a fondo. Pero la palabra de Dios es bastante clara y dice esta unión de una persona y una mujer y vamos a hablar de esto a continuación, identificar elementos bíblicos indispensables en un matrimonio cristiano. Es más que un sentimiento y es más que una experimentación, pero es un compromiso y un pacto. Es el decir, yo voy a estar contigo independientemente de lo que pase afuera de nuestra relación y lo que pase dentro de nuestra relación con mis sentimientos, como yo te vea físicamente, como yo me sienta satisfecho, etcétera, etcétera. Es más que el amor, es un compromiso. Y vamos a seguir hablando de esto. La sociedad en la que vivimos trata de meter esa mentira y si te pones a leer la Biblia en su totalidad, esa época que nosotros tenemos ahorita, cuando tú conoces a alguien de salir o de estar en noviados o de ser novios, no existe en la Biblia. El estar en noviados o el ser novios es un acto cultural que se ha creado en nuestra sociedad, de que somos amigos, ahora estamos saliendo y luego ya más adelante nos comprometemos a casarnos. Pero ese acto de entre novios que existe en nuestra sociedad no existe en la Biblia. Lo que existe ante los ojos de Dios es el acto de ser amigos, de que sean separados y luego ya el acto de ser juntos perfectamente y disfrutar de estas relaciones del sexo, disfrutar de estas relaciones de la unidad completa, de una sola carne, disfrutar de estas relaciones de la compañía y de tener hijos. Por lo tanto, el salir o el ser ennoviados con la perspectiva cristiana involucra un reconocimiento a esas bendiciones que pertenecen solo al matrimonio, a las personas comprometidas a estar juntas por toda la vida. Y hay libre albedrío a la hora de entender eso. Por ejemplo, muchas parejas cristianas que están ennoviadas, muchos amigos míos jóvenes que están ennoviados, son cristianos, son pastores, no se besan o no se agarran de la mano, diciendo agarrarse de la mano para no caer en tentación. No pasan más de 1 o 2 horas a solas en el carro, solos o en su casa, etcétera, etcétera. Todas estas son bendiciones las cuales Dios le ha dado para caer en tentación, para no caer en tentación, ha instituido en el matrimonio para regocijarse con una persona que se ha comprometido y ha decidido comprometerse eh, junto a otra persona. Pero vemos un cambio en la sociedad y vemos mentiras en la sociedad. No son parte de la Biblia, pero son parte de, el experimentar, yo puedo hacer lo que quiera, puedo escoger a la mejor persona, pero el matrimonio no es escoger a la mejor persona. Si tienes la bendición de escoger a la persona con la que quieres estar, excelente, pero el matrimonio es un pacto y vamos a hablar de esto a continuación con el siguiente objetivo, ¿ok? Y si tienes, Luis, escribe esa pregunta y si todavía queda algo presente, que yo no haya compartido ahorita, por favor, hazla también, ¿ok? Gracias. ¿Crees tú que la fidelidad, intimidad, respeto y comunicación íntima son valores importantes dentro del matrimonio? ¿Consideras tú eh, que estas cualidades, estas acciones son importantes dentro del matrimonio? ¿Qué piensas? ¿Sí o no? La fidelidad, la intimidad, respeto, comunicación íntima.
¿Qué piensas? Esa era una pregunta bastante fácil, no estoy tratando de corcharlos ni nada. Fidelidad, intimidad, respeto, comunicación íntima en un matrimonio son importantes, sí, no. Sí, Gracias, Natalia, excelente. Claro que sí, la fidelidad, la intimidad, el respeto, la comunicación íntima son aspectos importantísimos en el matrimonio. Eh, Vemos en Efesios 5 esta imagen del matrimonio siendo un reflejo de la relación que tiene Dios con su iglesia. El matrimonio es tan especial que Dios lo eligió como una imagen de su amor por nosotros. Dios compara nuestra relación con Él con el matrimonio. Los valores importantes de nuestra relación con Él también serán importantes en nuestro matrimonio. A la hora de nosotros poder entender qué es el pacto del matrimonio, es importante basarnos en el pacto más importante en nuestras vidas, que es el pacto que Dios nos dio a nosotros de estar presentes, de amarnos, de protegernos, de perdonarnos en nuestras vidas. El matrimonio nos ayuda a entender el amor de Dios, pero el amor de Dios también nos ayuda a entender ese regalo del matrimonio. Lo que vamos a hacer es voy a leerles a ustedes, quiero que escuchen bien y que mientras yo comparto esta lectura de Efesios 5, 22 al 33, la palabra de Dios que habla sobre el matrimonio, quiero que tú escribas preguntas que tengas y algo que te saque así como que digas, ¿y esto qué significa? Porque está el conocimiento apropiado y el conocimiento incorrecto y queremos hablarlo a la hora de entender el sexto mandamiento, el no cometerás adulterio, el matrimonio. ¿Ok? Entonces voy a leer Efesios 5, 22 al 33, despacio para que lo tengas presente, para que anotes preguntas que tengas acerca del texto. Esta es la palabra de Dios que el apóstol Pablo le da al pueblo, instituida siendo parte de la palabra de Dios, ¿ok? La palabra de tu Dios. Esposas, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa y intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, esta persona lo alimenta, lo cuida, y así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo, unidos en Cristo. Esto es un misterio profundo, pero es revelado. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también, cada esposo ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo y la autoridad que le fue dada a su esposo por Dios. ¿Ok? Estamos hablando de los papeles, de los roles de hombre y la mujer en el matrimonio, una conversación que es bastante controversial. La palabra es someterse, la palabra es amar, la palabra es sacrificarse. Y estas palabras que provienen de Dios nos chocan por culpa de nuestra naturaleza pecaminosa. Empiezo con el siguiente pensamiento. La clase pasada, yo compartí con ustedes el cuarto y el quinto mandamiento. El cuarto mandamiento era respetar las autoridades puestas por encima de nosotros. Uno de los puntos importantes que hicimos fue que toda autoridad está por debajo de Dios, que Dios ha escogido darle autoridad a otras personas, pero que Él ha escogido y que todas estas autoridades están por debajo de Dios.
reconocimos también que las autoridades en sí, el tener una autoridad no es malo, el tener una autoridad es bastante bueno. El abuso de esas autoridades, el abuso dependiendo si es un gobierno, si es una persona, en este caso si es un matrimonio, el abuso de esas relaciones, de esas autoridades es lo que está mal. Pero el tener una autoridad, la institución de esa autoridad, no es nada malo en absoluto. Y de hecho, el someterse a una autoridad que es buena, bondadosa, que nos ayuda, que nos protege, es un gran beneficio en nuestras vidas. Nosotros, cada uno de nosotros como cristianos, nos sometemos a la autoridad de Dios. Nos sometemos porque Dios, sabemos que Dios es amor, sabemos que lo que Dios quiere hacer con nosotros es protegernos, es edificarnos, es ayudarnos, es hacernos crecer, es darnos la vida eterna. Y esta autoridad que Él tiene la reconocemos porque es perfecta y nos ayuda a vivir en nuestras vidas. El tener una autoridad, el someterse a una autoridad, no es malo. El abuso de esas autoridades sí es malo y tenemos que hablarlo. Sin embargo, ahora hablemos de los papeles del hombre y la mujer en un matrimonio, que es Efesios 5, que es el contexto del sexto mandamiento. Cada uno de nosotros, tanto hombre como mujer, es igual. Somos iguales. Tenemos la misma condena y tenemos la misma gracia. Somos pecadores que merecen el infierno, tanto el hombre como la mujer, porque de la misma forma hemos caído, fuimos tentados y merecemos morir. Pero también somos iguales a la hora de recibir el perdón y la gracia. Dios nos ha visto con ojos de amor y por medio de Cristo Jesús nos ha dado el regalo de la fe, nos ha dado el regalo de la salvación, nos ha dado el regalo de la vida eterna. En este regalo, en esta igualdad de ser pecadores y de tener gracia, de vivir por condena y también de vivir por el Evangelio, Dios ha instituido autoridad en el matrimonio. Ha instituido al esposo, al hombre, como la cabeza, el siervo líder, y ha instituido a la esposa como el cuerpo de esta cabeza, que es el siervo y el apoyo. ¿Ok? Y ahora me dirijo a las damas de la clase. Las damas de la clase puede que se sientan bastante opresidas, ay, se me olvida esta palabra, oprimidas, puede que se sientan bastante oprimidas a la hora de escuchar esta frase del someterse y de ser el cuerpo. Y te quiero dar un versículo bíblico que a mí en lo personal me ayuda a apreciar mucho el rol de la mujer, no solo en el matrimonio, pero en la vida en general, porque la frase que Jesús, que Dios usa en el Antiguo Testamento para cuando Él crea a la mujer, en Génesis 2:18, cuando Él dice, yo voy a hacer, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer a un siervo que la ayude, voy a hacer a un ayudante perfecto, a alguien que lo acompañe perfectamente. Esa frase que Él usa para describir a la mujer es la misma frase que Dios usa para describirse a sí mismo a la hora de ayudar a su pueblo en el Antiguo Testamento. Voy a volverlo a decir nuevamente. La misma frase que Dios usa para describir el apoyo y la ayuda perfecta, que es la identidad de la mujer, Dios la usa para describirse a sí mismo a la hora de ayudar y proteger a su pueblo. No es un rol de impotencia, no es un rol de supremacía, es un rol de ayudar, de complementarse, de tener todo lo que el hombre no tiene para poder seguir adelante como un solo cuerpo juntos. Es un versículo que me ayuda a mí a entender mucho más el valor de la mujer y que muchas mujeres aprecien y ayudan a la hora de entender su rol en el matrimonio. Nuevamente, Dios ha instituido una autoridad y se la ha dado al hombre siendo la cabeza, el líder, una autoridad con importancia, porque las autoridades o son buenas o pueden ser abusadas, y a la esposa le ha dado el beneficio de ser ese ayudante perfecto, que tiene las cosas perfectas para poder sobresalir a la hora de ser un solo cuerpo. ¿Okay? Elementos bíblicos indispensables de un matrimonio. Cada papel es diferente, pero no significa que uno sea inferior. Simplemente significa que Dios en su sabiduría ha decidido dar papeles diferentes. Un ejemplo en este caso es para reconocer la autoridad. Es si tú estás jugando un partido de fútbol o de baloncesto, el partido del deporte que tú quieras,
es importante tener un entrenador. ¿Sí o no? Es importante tener a alguien que diga, esta es la forma en la que vamos a hacer esto, y los jugadores se someten al entrenador para poder todos estar en la misma página y poder todos hacer el mismo concepto. Pero el entrenador, si sus jugadores, pues nunca ganaría un partido porque el entrenador estaría solo. Y el entrenador, sin los jugadores dándola toda, nunca tendría mérito, tendría el reconocimiento delante de nadie porque no ganarían nada. Es un complemento perfecto. No es un abuso, no es una idea de hacer sentir mal o peor o mejor al hombre o a la mujer, pero es un complemento perfecto que encontramos en nuestra sociedad en muchos otros aspectos y que también encontramos en el matrimonio. Elementos indispensables del matrimonio. ¿Qué forma un matrimonio y qué debe ser un matrimonio cristiano? Pacto. Es un pacto. Es un compromiso, el elemento fundamental del matrimonio. Cuando una persona, un hombre y una mujer deciden estar juntos, están haciendo un pacto, un compromiso, una promesa solemne entre el hombre y la mujer. ¿Qué significa esto? Muchas personas piensan que el matrimonio se basa en el amor. Y sí, el amor es importante en el matrimonio, es un beneficio del matrimonio, pero el matrimonio no cae solo sobre una emoción que es bastante pasajera. El sentimiento del amor en un matrimonio ciertamente es una bendición de Dios, pero el elemento fundamental es un compromiso. En otras palabras, las personas que están casadas, yo nunca he estado casado, pero tenido relaciones cristianas con diferentes personas, es el comprometerse a que cuando tu esposa, en mi caso como soy hombre, cuando tu esposa o tu esposo se acerca a ti y te dice, mira, me veo linda hoy o me veo fea hoy, y en tus ojos te vas a reconocer que por la edad o por el tiempo o por tener hijos o etcétera, 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 esa atracción sexual, esa atracción amorosa no va a estar ahí. Y esa atracción amorosa y esa atracción sexual, tanto como es un beneficio, una bendición de Dios, no es el fundamento de un matrimonio cristiano. El fundamento de un matrimonio cristiano es el pacto, es el decir, aunque pasemos por cielo y tierra, aunque pasemos por la muerte o la vida, aunque me vea muy mal, aunque haya perdido un brazo en un accidente o esté en el hospital como un vegetal, hemos prometido estar juntos por todos los días de nuestra vida hasta el final de nuestras vidas. Un pacto, no solo el amor. Sin embargo, el amor también es parte importantísimo del matrimonio, pero el amor es más que un sentimiento. El amor es una actitud y es una acción. Es tanto un sentimiento como una actitud y una acción. El decir, aunque no lo sienta hoy, voy a lavar los platos. Aunque no lo sienta hoy, he tenido un largo día de trabajo, te quiero dar esta flor o te quiero dar un ramo de flores o te quiero sacar a pasear o te quiero servir de una u otra manera como esposo o como esposa para demostrarte el amor que siento por ti. El problema de la sociedad que hablamos hace unos momentos es que pensamos que todo tiene que ser como una película de Disney animada y que todo tiene que ser, ay, las mariposas y los arcoíris y esta emoción de que sí, él me ama y me ama muchísimo y me siento feliz, pero es más que un sentimiento, es una actitud y una acción constante, incluso cuando no sentimos que ese amor está presente. Pacto, amor y también el perdón. ¿Por qué el perdón? Porque en cada matrimonio las dos personas que se casan son pecadores. Y como pecadores necesitan bastante perdón. Y cuando una persona se casa, una persona se da cuenta, pues chica, esta persona con la que me casé tiene bastantes problemas. Tiene bastante cosas que como que me hacen sentir incómodo, incómoda, me hace sentir mal, me gritó, me habló feo, no pasó el tiempo con los hijos, etcétera, etcétera. Pero en este matrimonio tiene que abundar el perdón, porque cada uno de nosotros no es perfecto, pero es un pecador y por lo tanto necesitamos de este perdón constante. Efesios 4:32 dice, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así también como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Si el matrimonio es la relación perfecta que demuestra esta relación que Dios tiene con la iglesia, vemos como nosotros le somos infiel a Dios constantemente.
Vemos como nosotros no lavamos los platos a la hora de respetar a Dios o de amar a Dios. Vemos como nosotros cometemos adulterio a la hora de poner a otra cosa, a otra persona por encima de esta persona perfecta que ha decidido tener este pacto y este compromiso con nosotros. Y en vez de decir, ya, Juan David, me cansé, no quiero ser tu esposa más, no, o no quiero estar contigo, tener este compromiso contigo, Dios diciéndome a mí, diciéndole a nosotros, no quiero estar contigo más, Él dice, ven a mí, arrepiéntete, te perdono, te quiero perdonar, quiero que construyamos y sigamos juntos en esta relación y quiero trabajar en esta relación juntos. Esos tres son los principios fundamentales del matrimonio también. El pacto, el perdón y el amor, con el conocimiento que acabamos de compartir en la clase. También existe el sacrificio. Un esposo y una esposa querrán colocar los intereses del otro arriba de los propios y pensarán en cómo servir al otro en amor. Queremos servir al otro en amor. Queremos decir, no es lo que yo quiera comer, pero es lo que a mi esposo se le antoje. O si tengo la elección de escoger, de escoger algo que yo quiero hacer o lo que mi esposa quiera hacer, querré pensar en lo que ella quiere hacer antes de lo que yo quiero hacer y lo podemos conversar y lo podemos hablar juntos. Que es una vida de sacrificio mutuo constantemente, de compromiso, de decir, está bien, hoy no voy a ver el partido porque quiero pasar una noche saliendo a comer con mi pareja. O el decir, hoy voy a dejar de hacer este tipo de cosas para poder pasar tiempo personal con mi pareja. O voy a nuevamente lavar los platos para que mi pareja no tenga que sentir toda esa carga por encima de ella. Es un sacrificio mutuo. Nos motiva el amor y la salvación de Dios y el sacrificio que Él hizo por nosotros a sacrificarnos por nuestra pareja. Filipenses 2:4 dice, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Y en este caso, en el matrimonio, el esposo busca el interés, lo mejor para la esposa, y la esposa busca el interés, lo mejor para el esposo. Es un sacrificio modelado en el de Cristo. El último objetivo, Jonathan, acabo de leer el chat, si no estoy mal, se encuentra en Génesis 2:18, cuando Dios dice que va a crear, que no es bueno que el hombre esté solo y dice va a ser un ayudante perfecto. Eh, Creo que se encuentra en Génesis 2:18. Me puedes corregir en el chat ahorita si no es esta frase, la frase que Dios utiliza, la frase que Dios utiliza para describir a la mujer, es la misma frase que Él utiliza para describirse a sí mismo a la hora de ayudar a su pueblo, y las otras se encuentran en el Éxodo y en el Génesis. Tengo que buscarla porque no tengo el versículo exacto, pero cada vez que Dios dice voy a ayudar a mi pueblo, es esa misma palabra, es esa misma frase que usa para describir a la mujer. Llegamos entonces también ahora al punto del divorcio, puntos que Natalia y Luis habían comentado un poquito y qué hacemos a la hora que somos abusados por estas autoridades por encima de nosotros, qué hacemos a la hora de entender el divorcio, cómo es que Dios entiende el divorcio. Vamos a empezar con la pregunta de ¿qué piensa Dios del divorcio? A Dios no le gusta el divorcio. Malaquías 2:16 dice lo siguiente, Dios aborrece, odia, detesta que dos personas que se han unido y han creado un solo cuerpo, una sola carne y han hecho este compromiso, decidan separarse. Lo odia, lo detesta, lo aborrece, es la frase que él utiliza a la hora de entender el divorcio. Eh, en Mateo 19:4 al 6 leemos también lo siguiente, que dice que Jesús, hablando, dice, ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer los creó? Y agregó, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que nada lo separe, que nadie lo separe. Un divorcio siempre involucra el pecado y no es lo que desea Dios. Escúchame bien, un divorcio siempre involucra el pecado y no es lo que desea Dios.
Dios quiere proteger a su pueblo y nos ha dado la bendición del matrimonio para poder honrarnos y para poder disfrutar de esas bendiciones que Él nos ha dado y ser un modelo a la hora de proclamar la palabra de Dios, el Evangelio con otras personas. Sin embargo, Dios permite el divorcio. ¿Cuáles son algunas de las ocasiones en las cuales Dios permite el divorcio? Cuando por el pecado el vínculo del matrimonio ha sido roto irreparablemente y el divorcio solamente anuncia de manera pública una realidad que ya ha ocurrido en privado. Dios permite el divorcio cuando por el pecado el vínculo del matrimonio ha sido roto irreparablemente y el divorcio solamente anuncia de manera pública una realidad que ya ha ocurrido en privado. Primera de Corintios 7, el 15 dice lo siguiente: pero si el creyente no quiere, pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En este caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Una de las formas en las que el divorcio es permisible ante los ojos de Dios es por el abandono. Dios permite divorcio en casos de abandono. Si una persona se va y no quiere estar y se aleja y no quiere ser parte de esto, la otra persona no puede forzar a esta persona a ser parte de este pacto, de esta relación, de este matrimonio, y por lo tanto Dios permite el divorcio en ese caso. Dios no fuerza a nadie a mantenerse casado, pero es el pacto, el compromiso mutuo de cada persona. Y si una parte de ese compromiso, una parte de esas dos partes del matrimonio decide abandonarse, decide alejarse, Dios permite en casos de abandono el divorcio. Salmo 11:5 habla también del siguiente punto: Dios prueba al justo, pero el malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. En este caso hay una víctima que es la víctima del matrimonio, la víctima que fue abandonada, y la promesa de Dios es que esa persona que se alejó por el pecado y decidió alejarse y no está comprometido a esta mujer o a este hombre, es aborrecido por Dios y va a ser castigado por eso y va a recibir culpa por eso. Mateo 18:6 también dice lo siguiente: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran en el cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. A Dios le importa esas víctimas en un matrimonio, esas personas que están siendo abusadas, esas personas que están faltando por culpa del pecado, son reconocidas y Dios hace algo al respecto y por lo tanto Dios tiene palabras al respecto. Seguimos hablando ahorita entonces de Mateo 19:9 y yo les digo otro caso en el que Dios permite el divorcio es Mateo 19:9. Yo les digo que salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Volviendo al sexto mandamiento. El adulterio, la fornicación, es una razón para que una persona decida separarse de otra persona y está bien ante los ojos de Dios, es permisible ante los ojos de Dios. Si esta persona decide separarse a la hora de que esta persona le haya sido infiel y se haya querido acostar o cometer adulterio con otra persona, esta persona está en todo su derecho de separarse y si desea hacerlo, lo puede hacer. Lo otro también es verdad. Si no desea hacerlo y si desea trabajar en la relación y si desea reconocer que esta persona quiere hacer un esfuerzo de cambiar y se arrepiente y está sufriendo por culpa de ese pecado y quiere seguir en la relación, la persona que fue la víctima en ese caso puede decidir trabajar en la relación y perdonar a esa persona. Escúchame bien, puede tanto estar con esa persona, tanto como no, pero el perdón siempre tiene que estar ahí. Dios permite el divorcio en algunos casos, pero no lo manda. Los esposos pueden reconciliarse. Dios manda que perdonemos. Si tú decides separarte por X o Y motivo de los puntos que hemos recalcado, hay razones incorrectas para separarse. Por ejemplo, ya me cansé, no quiero estar en esta relación. Hello, no es sobre el amor, no es sobre cómo tú te sientas, pero es el compromiso, el pacto que has hecho de estar ahí. Y si tú decides abandonar eso, estás rompiendo algo que Dios ha establecido como justo y perfecto. Independientemente de eso, por cualquier razón, pecaminosa o no,
Dios manda que perdonemos, pero el perdón no siempre lleva a una reconciliación. No porque un esposo perdone a una esposa que cometió adulterio, significa que van a terminar juntos nuevamente en este matrimonio. El esposo está en su derecho de decir, no quiero estar más contigo, te perdono, quiero que sigas caminando en Cristo, quiero que sigamos creando esta relación como amigos ahora en Cristo, pero ya no quiero estar en esta relación contigo porque has cometido adulterio contra mí y simplemente no considero que sea apropiado. Sin embargo, el perdón es necesario y el perdón nos ayuda a nosotros poder tener una paz y poder sacarlo de ese dolor y ese sufrimiento que muchas veces causa el pecado, especialmente en el adulterio. Puede decidir estar, puede decidir no estar, pero el perdón tiene que estar presente. Puede volver a casarse los cristianos después de un divorcio. Se divorcia una persona, ahora esta persona puede volver a casarse o está simplemente diciendo que ya no. Vemos versículos en 1 Corintios 7, 10 al 11 que dice: los casados doble siguiente orden, no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe de su esposo, sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. En caso de separarse, la palabra dice que no se vuelva a casar o que se reconcilie con su esposo, de la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. Sin embargo, esto depende muchísimo de varios aspectos. La víctima inocente puede volver a casarse. Este versículo de aquí está refatizando que si una persona, en este caso el hombre, se separa de una mujer injustamente, este hombre no debería volver a casarse porque está cometiendo adulterio contra esa mujer con la que se separó injustamente. No hubo el arrepentimiento, no hubo el perdón, no hubo ni adulterio, no hubo nada, sino simplemente decidió alejarse, la abandonó. Y Pablo les está dejando saber en ese caso, no se vuelvan a casar porque estás cometiendo adulterio contra ese pacto, contra ese compromiso que has hecho de estar con una mujer. Con la mujer, o en el caso del versículo, con la mujer, la víctima en ese caso puede volver a casarse porque es inocente y no ha hecho nada. Ella quería trabajar en este caso contra cualquier cosa que estaba presente, que estaba afectando el matrimonio, pero quería trabajar en mejorar esta relación. La víctima inocente puede volver a casarse por medio de ese versículo, pero la víctima o la parte culpable debe comenzar un periodo de arrepentimiento y un arrepentimiento sincero por culpa de su pecado a la hora de reconocer si desean volver a casarse o no. Y puede que algunos de nosotros hayan experimentado un divorcio, el cual por parte de nosotros fuera injusto y pudimos haber hecho algo mejor. Y no estoy diciendo que ahora estás completamente condenado y que te vas a ir al infierno, pero estoy diciendo que es importante reconocer las razones por las cuales decidimos divorciarnos, las razones por las cuales decidimos estar en un matrimonio y reconocer el arrepentimiento sincero por culpa de los pecados que hicimos. Dárselo a Dios, entregárselo a Dios y confiar de que Dios nos ha perdonado y ha llevado todo ese castigo y todo ese pecado por encima de sus hombros en Cristo Jesús. ¡Wow! Compartí muchísimo con ustedes de cosas que son prácticas importantes, que son prevalentes en nuestras vidas. Esos son los puntos principales que hablamos juntos. Es la voluntad de Dios que protejamos y valoremos el matrimonio, que entendamos qué es, no es solo un sentimiento, pero es un pacto junto con una y otra persona de decidir, esto lo vamos a vivir juntos, nos hemos hecho un cuerpo, la mujer es tanto cuerpo del hombre como el hombre es tanto el cuerpo de la mujer y nos convertimos en uno solo y no somos inseparables. También Jesús entendimos que obedeció perfectamente el sexto mandamiento en nuestro lugar, que nosotros cometimos adulterio, que nosotros irrespetamos el matrimonio, el regalo del matrimonio que Dios nos ha dado, pero que no es causa para que nos cause dolor eterno de decir ya me voy al infierno, sino es causa para reconocer ese pecado y decir Jesús lo hizo todo por mí y vivió todo perfectamente por mí para que yo pueda vivir por él en agradecimiento. Y también reconocimos que el matrimonio es una imagen de Cristo y de la iglesia. Es un ejemplo, nos muestra, nos señala ese amor tan grande que tiene Dios con nosotros a la hora de perdonar
a la hora de ser paciente, a la hora de tener este compromiso, este pacto que Él ha hecho de estar con nosotros, de tener esta relación personal con nosotros y decir, no hay nada en este mundo que me quiera separar de ti. Si tú te quieres alejar de mí, eso es otra conversación diferente, pero yo quiero trabajar en esta relación y yo quiero estar contigo, yo te quiero perdonar y yo quiero que seamos fieles los unos a los otros. Si tú quieres separar de mí y alejarte de mí, pues no puedo forzarte a estar conmigo, pero te quiero demostrar, nos muestra el matrimonio, la imagen que tiene Cristo y la iglesia, la autoridad del hombre sobre la mujer en el matrimonio, la autoridad que no es mala, el abuso de esa autoridad que sí es malo, y la ayuda perfecta, el complemento perfecto que es la mujer con el hombre, que nos complementa en formas que son un misterio para nosotros, pero que tienen las cosas que nosotros no tenemos y que edifican al pueblo. No que uno es mejor que el otro, pero que en la institución del matrimonio Dios ha dado papeles y roles diferentes para el beneficio de su cuerpo. Mi mano no puede ser mi pierna y mi pierna no puede ser mi mano, pero tanto mi mano como mi pierna son muy importantes para mí porque a mí me gusta caminar y a mí me gusta escribir. Mi cabeza no es más importante que mi cuerpo porque si no tengo cabeza, ¿cómo me voy a mover? Y mi cuerpo no es más importante que mi cabeza porque si no tengo cabeza, si no tengo cabeza, ¿cómo me voy a mover? De esa misma forma es el entendimiento que tenemos en el matrimonio, los roles del hombre y la mujer. ¡Wow! Les compartí mucho con ustedes, ¿sí o no? O sea, es bastante eh, denso y hay bastantes preguntas que puedes que tengas. Y entonces ahorita quiero darles la oportunidad a ustedes de hacer esas preguntas y de aclarar esos comentarios que tengan presentes. Tengo en el chat aquí, profesor, ¿qué pasa bíblico? Está esa misma frase que Dios, creo que respondí esa, Jonathan, Génesis 2:18. Los que dio ahora, por favor, perdón, profesor, ¿me puede explicar nuevamente por qué la parte inocente se puede volver a casar? No me quedó claro. Eh, esta parte inocente ha sido abusada, ha sido maltratada, ha sido abandonada y por lo tanto está bien ante los ojos de Dios que esta persona se divorcia de esa persona y está bien si esa persona decide volver a casarse porque esa persona no ha violado, no ha roto ninguno de los mandamientos de Dios. Simplemente fue, como es una víctima, el entendimiento de la víctima es una persona, es el entendimiento de que otra entidad fuera de esta entidad ha abusado de esa persona y le ha quitado, le ha robado algo, lo cual no fue causa de esta persona, sino fue causa de otra entidad externa. Y por lo tanto está bien ante los ojos de Dios si esta persona desea volver a casarse. Sin embargo, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los matrimonios, también existen los matrimonios que simplemente se rompieron fue pecaminosamente, que ya me cansé, no quiero estar contigo más, no quiero trabajar con esto más, no es que tú me hayas sido adúltera o nada de eso, pero simplemente no te encuentro atractiva o atractivo más, o me cansé de que no quieras ayudarme en esta cosa, etcétera, etcétera, y rompen simplemente porque quieren romper. En ese caso, el apóstol Pablo en 1 Corintios dice, no se vuelvan a casar antes de que tengan ese arrepentimiento sincero, de reconocer que el matrimonio es más que un sentimiento y por eso el matrimonio es tan importantísimo que lo enseñemos correctamente. El matrimonio es un compromiso de toda la vida, de un amor, de un deseo, no solo un sentimiento, pero de una acción continua todos los días de nuestras vidas. No es algo pasajero. Estás diciendo, esta es la persona con la que me voy a fusionar por todos los días de mi vida hasta que Jesús vuelva y para poder proclamar el Evangelio con otras personas. Y con ese entendimiento es que no queremos separarnos. Dios aborrece la separación, el divorcio, pero también lo permite por culpa del pecado, por culpa de que tenemos naturalezas pecaminosas. Y los puntos que recalqué son razones por las cuales Él permite esos puntos. Pero, Jonathan, tienes tu mano levantada, adelante. ¿Qué tal, profesor? Bueno, para para mi gusto es un tema bastante complicado que sí me gustaría poder aprenderlo, porque bueno, creo que entender mal este tema cambia bastante en nuestra vida como cristianos. Por eso tengo cierta inquietud de poder realmente aprender y tomar una postura con respecto a este tema sería.
Eh, para mí, en lo personal, está bastante claro, lo compartido me gustó. Sí, entiendo perfectamente que Dios en ciertas ocasiones permite el divorcio, pero en ese sentido, como me explicaba, por ahí yo no sé cómo, bíblicamente, cómo eh, apoyarme en la escritura para volver a casarse, digamos. Porque no sé si lo dice en algún lugar de la palabra o solamente podemos sacar conclusiones de lo que Dios quiere con respecto a la familia. Eh, no, esa es mi duda, profesor, y quisiera aprender al respecto. Que Claro que yo me acuerdo sí. hace un tiempo, miré, miré el tema y bueno, no pude concluir todavía, digamos, pero sí estoy interesado en poder aprender y que Dios me dé revelación, ¿no? De su palabra y tomar una postura y tener una convicción también con respecto al tema. Sí, ahora ya entendí mejor tu pregunta. Te voy a guiar a Deuteronomio 25 5 al 6. Deuteronomio 25 5 al 6, para entender si una persona se puede volver a casar y cuáles serían motivos para volver a casarse, ¿verdad? En Deuteronomio 25 5 al 6, estamos compartiendo, Dios está dando un mandato a su pueblo de decir si una persona, en este caso, el matrimonio se rompió porque una persona murió, esa mujer queda viuda, y Dios le dice a su pueblo que si una mujer está viuda en esa sociedad, en ese tiempo, que se vuelva a casar, que uno de sus hermanos del esposo que tuvo o uno de los parientes cercanos se volviera a casar con esta persona para poderla tener en este pacto, en esta familia y que fuera que estuviera con que estuviera con alguien que la pudiera proteger. En esa sociedad era que la mujer no tenía leyes y era considerada ya mucho por debajo del hombre, ¿verdad? Lo cual también era un poquito, no era bíblico exactamente, pero era con la intención de proteger a la mujer, que ella se volviera a casar para que tuviera esta protección de estar con alguien. Vemos Deuteronomio 25 5 al 6, mostrándonos que una mujer se podía volver a casar, ¿ok? Entonces, que alguien se pueda volver a casar es posible y ahora estamos entendiendo exactamente cuáles serían razones y cuáles serían motivos correctos e incorrectos para volver a casarse. Y es el punto de que si yo cometo adulterio con mi esposa, digamos que estoy casado, cometo adulterio con mi esposa, pero yo no siento arrepentimiento, yo siento que ya, yo simplemente quise acostar, ya me pareces bonita, esta me encanta, me vuelve loco, sería muy inapropiado, y la palabra de Dios en 1 Corintios dice, no te cases. Eso no es una razón para que tú dejes a tu esposa que tienes ahorita y te vuelvas a casar con esta otra mujer. No te cases en ese sentido. Si yo me casara con esa persona y dejo a esta persona abandonada, la víctima, abandonada a mi esposa, esa víctima tiene la oportunidad de volver a casarse porque yo simplemente la abandoné y yo simplemente la dejé. No es culpa de ella que yo en mi pecado haya decidido irme, pero es simplemente algo que yo decidí hacer que le causó daño a ella y ahora ella queda en un limbo. Ella tiene la decisión si desea casarse o si no desea casarse. La sociedad en la que vivimos hoy en día ha instituido un montón de leyes buenísimas para que tanto el hombre como la mujer sí dependan uno del otro, pero no dependan de todas las cosas. Una mujer puede ser independiente, puede trabajar, puede protegerse, puede salir, puede tener su negocio, puede hacer todo lo que un hombre puede hacer en ese sentido. Entonces, si ella decide casarse o no casarse, es decisión de ella porque fue la víctima en esa relación. Pero nuevamente, te guío entonces a Deuteronomio 25 5 al 6, donde nos muestra claramente Dios que una persona en ese caso se puede casar. Y el mandato para ellos en esa ley ceremonial que Dios cumplió fue que era porque en la sociedad en ese momento, si una mujer no estaba casada con un hombre o no tenía a un padre o un hermano, esta mujer no tenía ni oportunidad de trabajar, no tenía leyes, no tenía protección, no tenía nada. De lo que Dios quería proteger era a la mujer en esa época. Pero recalcando entonces que la mujer se podía volver a casar y recordando que este matrimonio no era
el matrimonio, la mayoría de las personas piensan como algo sexual. Ay, que solo voy a tener sexo con mi esposa o mi pareja todos los días de mi vida, etcétera, etcétera. El matrimonio es un pacto, es un compromiso. Estás diciendo, esta mujer se une a este hombre por todos los días de mi vida. Y una bendición de esos es el sexo, es el amor sexual, pero no es todo lo que encompasa el matrimonio. Es decir, yo estoy ahí para protegerte, yo estoy ahí para ayudarte, yo estoy ahí para fortalecerte. Y de esa misma forma entendemos este versículo, el Deuteronomio 25, 5 al 6. ¿Sí queda ya más claro ese entendimiento, Jonathan? Ya, profesor. Esa es una muy buena pregunta y es importantísimo que lo hablemos. Queremos entender las maneras apropiadas de casarse, las maneras inapropiadas de casarse y las maneras apropiadas de divorciarse y las maneras inapropiadas de divorciarse y también las maneras apropiadas e inapropiadas de volver a casarse por medio de la palabra de Dios. ¿Alguien más? Siento que hay preguntas ahí en el aire, siento que hay más cosas que Yo, podemos conversar. Natalia, tienes tu mano, bueno, tienes tu micrófono desbloqueado. Adelante, por favor. bueno, es que no tengo cómo hacer. La pregunta mía es esta, entendiendo todos los puntos que se han tocado, muy bien explicado, entendí bastante. Ahora, ¿cuál es la pregunta mía? Mire, si una persona se ha separado, ¿cierto? Por violencia, todo lo que puede haber pasado, abuso, todo eso, están perdonadas, ese matrimonio ya se destruyó. Es una pregunta personal, porque el padre de mis hijos hizo su vida con otra persona, tuvo hijos, todo, y nos divorciamos. Sí nos separamos por abuso, porque él me golpeaba, cosas de la vida que pasaron. Y yo conocí al Señor hace poco tiempo, a unos 3 años más o menos, entré a la iglesia. Cuando yo entro a la iglesia, conozco una persona y entro a la iglesia con esa persona. Teníamos una mala vida, desordenada los dos, porque a él también habían pasado cosas que se... En el tiempo yo me doy cuenta que estaba mal la manera que teníamos de vivir y yo me separo de esta persona. También por lo mismo, porque hubo infidelidad, porque la persona era de tomar y qué sé yo. Ahora en este tiempo, después de estos años que han pasado, estoy conociendo a una persona, pero la pregunta mía específica es esto. ¿Se puede tener sexo con esta persona o no se puede? Así, cortito y al pie. El regalo del sexo, el regalo del amor sexual ha sido instituido para el matrimonio. Si tú estás casada con una persona, puedes tener sexo. Si no estás casada con una persona, no puedes tener sexo. ¿Por qué? Es un acto de protección y de prevención. Y psicológicamente hablando, lo compartimos de esta forma. La palabra de Dios es clara, el regalo del sexo es para el matrimonio, es una bendición de Dios para el matrimonio. ¿Por qué? Porque por medio del sexo se producen los hijos y los hijos son un compromiso. Si tú tienes sexo con alguien con el cual no tienes un compromiso y terminas teniendo un hijo, hay una que va a pasar con ese hijo o con esa familia, esta persona se va a ir y en muchos casos pasa, pues a mí me pasó con mi papá. Entonces, el regalo del sexo es el regalo que Dios ha dado para el matrimonio, para estas parejas que han decidido comprometerse en este pacto de amor, de fidelidad, de comprensión, de estar juntos por todos los días de la vida, para la protección de posiblemente los hijos del futuro o la protección de cada uno de ellos. Es un acto de sexualidad inmoral tener sexo fuera del matrimonio. Es un acto de sexualidad inmoral pensar o tener pensamientos hacia una persona que sean de adulterio, como lo establecimos por medio del sexto mandamiento. Por lo tanto, si tú estás casada, si deseas volver a casarte, puedes volver a hacerlo y puedes tener sexo con tu pareja, pero antes de tener ese compromiso con una persona público y ante los ojos de Dios, sería inapropiado. A la hora de tener esa conexión de una carne, como habla la palabra de Dios, de una carne, de one flesh, una carne, estás dejándole saber a otras personas que ustedes dos son solo uno y que ese regalo es para ustedes dos. Pero si no se han casado, si no han hecho
ese anuncio público también ante los ojos de Dios, entonces estás dejando que otras personas puedan tener un conocimiento erróneo acerca de su relación y cree problemas a la hora de que, bueno, Pepito quiere salir con mi esposo, con mi pareja, pero no sabe que estamos casados, cosas por ese estilo. ¿Sí me hago entender, Natalia? Vi que escribiste en el chat, muy bien, claro, gracias. Excelente. Sí, Voy a sí, estar, sí, sí, clarísimo, clarísimo. Sí, me parecía, pero eh, quería que fuera más específico. Así que sí, 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 lo entendí. excelente, muy bien. Garay Blanco, adelante, por favor, tienes tu mano levantada. Hola, bonito día. Yo quería más que una pregunta, una reflexión, hacer una reflexión con relación a, está claro, muy claro lo que el Señor establece en su palabra, pues que Dios es un Dios de orden, y Él establece estas normas, estos mandamientos con la intención de guardar nuestros corazones, pues, de guardar nuestras vidas. Por lo menos fíjese en mi caso. En mi caso, yo me casé muy joven con el papá de mi hijo. Aún yo no conocía de Cristo. Y me casé y tuvimos un hijo y planificamos una familia. Yo en ese momento era católica y me casé por la iglesia católica. Nos separamos porque este, ambos teníamos, hubo mucha falta de respeto en la relación. Después de tantos años, yo le encontré una droga en el pantalón al papá de mi chamo. Y eso para mí fue una traición muy grande. Y decidí separarme, pues, aparte que entre nosotros, primero no conocía de Cristo, y segundo que no, o sea, no hubo una conexión, estamos hablando adultos, sexual, pues que o sea, yo nunca disfruté del sexo, de hecho yo tuve mi hijo y yo nunca supe, o sea, para mí era como un sacrificio muy grande porque no hubo ese deleite con él, pues, o sea, no lo sentía. Nos separamos, nos divorciamos, gracias a Dios nos perdonamos. Hoy en día somos una sociedad por mi hijo, él está haciendo su vida, cada quien está haciendo su vida, pero nos las llevamos muy bien en pos de la felicidad y la estabilidad de nuestro hijo. Ese es su único hijo también. Luego de esto, con los años, yo conozco a Cristo, conozco del Señor, de su palabra, y con los años conocí un muchacho, estamos en la iglesia, tuve una visión que se da aquí en mi país, se llama CCM. No estábamos casados, pero teníamos un ministerio de familia y hacíamos talleres de desarrollo, talleres por la familia, por los matrimonios y eso, y estábamos estableciendo ese orden, por la documentación para poner en orden delante de los ojos de Dios. Fíjese que el hermano Cristo haciendo la obra del Señor, el muchacho se metió con una hermanita de la iglesia y a los meses el pastor los casó, pues aceptó eso y, ¿sabe? Todo fue un show, pues, un show. Yo me salí de esa iglesia y bueno, nada, ellos siguieron ahí en la iglesia, y, y el muchacho se casó con la hermana de la iglesia, o sea, fue muy brusco, fue muy cruel de parte de él, que teníamos años de relación, la actitud de la muchacha, o sea, de todo. Con los años después el pastor me pidió perdón por el daño que me había hecho, pero bueno, ya lo había hecho, pues o sea, yo perdoné y solté todo eso. Ahora una cuestión, pastor, o Juan, no sé si es pastor todavía. Fíjese algo, yo soy una persona muy joven, yo tengo 39 años, y claro, yo he orado al Señor porque yo quiero un hogar, pues, una familia, y, y he pactado por el Señor con mi familia, ¿sabe? Que me dé mi familia con el propósito
de dar testimonio de que Dios es un Dios real, de que es un Dios de milagros, de que es un Dios que restaura, un Dios que sí, que cumple su palabra, que no queda establecido solo en un libro, sino que se manifiesta de una manera sobrenatural, trayendo respuestas. Con ese propósito, pues, porque yo amo predicar la palabra de Dios. Para mí eso es una pasión muy grande. Y yo le digo a él, Señor, ¿cómo yo puedo hablar de un Dios que restaura familia donde durante años he clamado a través de todas las formas de y por haber, he roto todo código genético de maldición en mi vida, de división, de divorcio, roto con eso no solo a través de oraciones, actos proféticos como lo dice la palabra, ayunado, he orado de madrugada sin cesar y, y, y fíjese que usted dice todo eso se escucha bien bonito, pues a veces, eh, por lo menos en mi caso, he caído así como en incredulidad porque, porque humanamente, ¿sabe? He hecho lo que, o sea, todo para tocar el corazón de papá, pues, porque uno de los anhelos más grandes de mi corazón ha sido tener un hogar, pues. Y cómo está lamentablemente el mundo, por lo menos en la iglesia, hay gente que son cristianos, hermanos cristianos, pero tienen su corazón más arraigado a las cosas del mundo y a las de Dios. Entonces ahí te dice, ajá, y entonces, espera, o por lo menos en mi caso yo he tratado, o sea, humanamente no es fácil, porque como somos seres humanos y somos pecaminosos, he tratado de vivir una vida en orden, pues, apegada a lo que dice la palabra, ese es mi entorno, me hacen pasar por loca porque el mundo está muy corrompido y, y uno aborrece todas esas cosas, pues. Y es difícil, es muy difícil y es hasta cruel porque el tener que esperar, esperar y esperar y esperar y esperar y esperar, no es fácil. No es fácil apegarse. Yo lo hago, pues yo lo hago por temor y amor al Señor, pero apegarse a esas leyes no es fácil. Fíjense que yo estaba conociendo un muchacho contemporáneo conmigo, pero por el simple hecho de que yo quiero hacer las cosas correctas, a eso de establecer el orden a través del matrimonio, buscar del Señor, ¿sabe? De que sea Dios. De hecho, estuvimos haciendo talleres de pareja en la iglesia y el mundo, o sea, la gente aborrece todas esas cosas que dice la palabra, pues el ser humano, el común denominador que no ha tenido un encuentro real con el Señor aborrece todo eso, pues, ¿sabes? Lo tratan a uno de loco, desenfocado de, de todo eso y no es fácil, pues, ¿sabes? No es fácil apegarse a todos esos mandamientos, a todo eso bonito que dice el Señor, porque no se trata solo de mi decisión, sino de a ver si Dios en su infinita misericordia coloca en tu camino una persona que tenga el corazón alineado al tuyo, pues. Y ahorita como está la humanidad tan corrompida, inclusive en las iglesias, o sea, es bastante complejo. Esa es mi reflexión. Muchísimas gracias, Gray, por compartir tus comentarios. Tienes toda la razón cuando uno dice no es fácil el vivir en esta vida. Tienes toda la razón. La palabra de Dios es de hecho bastante clara al respecto también, que vamos a pasar muchos sufrimientos, vamos a tener muchas dificultades en esta tierra, porque el propósito de Dios no es mantenernos en esta tierra todos los días de nuestras vidas, sino es llevarnos al reino, a la tierra que sí es perfecta en realidad, que es el reino de los cielos. Con este punto del matrimonio, sí debí haber aclarado esto un poquito más, doble un poquito un comentario rápido, pero porque siento que en nuestra sociedad todos trabajamos como que para estar y crear una familia, ¿cierto?
tengo que casarme, o quiero casarme, quiero crear esta familia, quiero tener hijos, quiero ser un modelo sobre otras personas, sobre cómo tener una familia cristiana. Y eso es un buen deseo, es una muy buena intención. Y es algo que podemos orar al respecto. Y si queremos trabajar para eso, y si somos bendecidos por Dios de darnos eso, pues qué bendición, qué gozo tan grande es poder ser parte de esa bendición. Pero no es una expectativa, Gray. Y te lo digo yo como una persona soltera. Yo soy soltero, yo soltero ya de rato. Bueno, también me considero joven. Pero no te dejes de echar cuento de ninguna pensamiento de nuestra sociedad que dice tú te tienes que casar y tú tienes que tener hijos si tú quieres hacerlo. Es muy bonito que querramos, y yo quiero también. Yo me quiero casar, yo quiero tener hijos, yo quiero tener una familia, pero no es una expectativa y no es algo que yo le pueda decir a Dios que me lo tiene que dar, que yo deseo tenerlo tanto que me lo tiene que dar. Si Dios desea dárnoslo en su voluntad, en su misericordia, en su amor, me regocijaré aún más porque pues es algo que yo quería. Pero si Él decide no dármelo, si Él decide no darme una esposa, si Él decide que yo pase difícil el tiempo tratando de compartir mi fe con una persona que quiero que se case conmigo y no se casa conmigo, o pensando en situaciones en el pasado en las cuales una persona me faltó el respeto y no era cristiano, etcétera, etcétera, si esa es la voluntad de Dios también, de la misma forma me regocijo porque es la voluntad de Dios. Y Dios sabe mucho más lo que es mejor para mí que yo sé lo que pienso que es mejor para mí. Entonces, a la hora de nosotros, y porque te escuché decirlo de esta forma, de que dices, bueno, yo voy a la iglesia, yo me mantengo juiciosa y hago la palabra y estudio, y eso me parece excelente. Dios se está viendo con ojos que dicen, gracias por hacer eso, qué lindo que quieras hacer eso, y me alegra mucho que quieras hacer eso. Pero no pienses por un segundo que a la hora de hacer eso, eh, esas cosas son un motivo para que tú le exijas a Dios que te dé una bendición o que te dé algo. No pienses por un segundo que al hacer una buena acción o al ir a la iglesia o leer tu Biblia es una expectativa para que tú ganes favor ante los ojos de Dios. Esto lo hemos hablado en este curso ya varias veces. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios. Y de hecho, el favor de Dios ya está sobre nosotros por lo que hizo Dios, lo que hizo Jesús por nosotros. El sacrificio de Jesús fue completo, perfecto para nuestra salvación, para que seamos justos, para que tengamos paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese sacrificio que Él hizo por nosotros nos da ese regocijo de querer vivir por Él, no de querer vivir por Él para que Él nos dé cosas y para que recibamos cosas, pero para darle gracias por habernos salvado. ¿A qué llevo al respecto? Porque sí, es una enseñanza muy difícil, Gray, y a mí me cuesta mucho porque yo quiero casarme con alguien que quiera cumplir estas cositas bonitas, las que tú dices, las que hemos visto, el amor de Dios, el matrimonio, el regalo de Dios, es bonito, la autoridad de Dios, lo que Él ha instituido es hermoso, es precioso, y no dejemos que el pecado dañe esa visión que tan linda que es el matrimonio, esa visión tan linda que es una pareja uniéndose juntos, llamándose juntos y respetándose juntos. No dejemos que las experiencias que hemos vivido nos roben el gozo de disfrutar y de reconocer ese regalo. Pero eso tampoco significa que no sea difícil para nosotros. Es difícil de aceptar, es difícil de ser paciente y es difícil reconocer que a veces la voluntad de Dios puede que sea diferente a la voluntad que nosotros queremos que Dios haga para nuestras vidas. Independientemente de eso, reconocemos que el gozo absoluto y el amor absoluto proviene de ser un hijo redimido, una hija redimida de Dios. ¿A qué llevo el punto? Al el que tú y yo no merecemos nada. Ninguno de nosotros merece absolutamente nada. Y que te quede bien claro en esta clase, en este curso, por medio de esta instrucción, que ninguno de nosotros merece amor, ninguno de nosotros merece paciencia, ninguno de nosotros merece alimentación, protección, sostén, ninguno de nosotros merece ninguna de las bendiciones que Dios da. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos fallado, hemos sido infieles a Dios de una forma tan grande contra un Dios tan eterno y tan perfecto que nos separa completamente de todas esas bendiciones que son la naturaleza de Dios, la bondad, la santidad, la pureza, la perfección, todo lo que es bueno, nos separa completamente de Dios. Y que Dios en su amor nos haya visto en tanta separación y haya dicho, voy a hacer algo al respecto, no es una exigencia nuestra,
No es algo que nosotros digamos, lo merezco, yo merezco esto. No, yo no merezco nada, pero que Dios me haya dado, aunque sea un poquito de esas bendiciones, que te haya dado un hijo con el que puedas crecer, con el que te pueda, con el que, al que puedas cuidar, al que puedas amar, que me haya dado a mí una mamá que haya sacrificado todo por mí para amarme, para respetarme, para cuidarme, para protegerme, que nos haya dado la bendición de unirnos como hermanos, hermanas en Cristo y crecer juntos por medio de la palabra de Dios, que nos haya dado la oportunidad de alimentarnos, un gobierno que sí, en la mayoría es corrupto, pero que por lo general tiene leyes de protección para uno poder demandar a la persona que me robó, que me asaltó, o para poder tener un caso legal con leyes legales de protección. Todas esas cosas no son exigencias, no son cosas que nos merecemos, pero son regalos y bendiciones de Dios. ¿A qué llevo a esto? Ángel Rivera comentó, hermana, solo cree. Hermana, solo cree. Es muy fácil decir, pero el hacer es difícil. En cada situación, con cada petición, con cada angustia, con cada cosa que uno sienta, si te vas a quejar, quéjate. Si te vas a quejar, quéjate. Si tienes algo que digas, Dios, no entiendo esto porque es así, dilo, pero díselo a Dios y llévaselo a Dios y dile a Dios, gracias. Es muy interesante que cada vez que en el Nuevo Testamento los apóstoles y los discípulos dicen que oremos, lo dicen con la intención de dar gracias. Siempre dice, en toda situación, en toda cosa, dale gracias. En toda situación, ora y llévaselo al Padre con una actitud de agradecimiento. ¿Por qué con una actitud de agradecimiento? Porque tú y yo no merecemos nada y que tengamos la oportunidad de poder conversar con Dios y tener este tipo de conversaciones con Dios es incluso solo esa acción una bendición y un regalo de Dios. Confiamos que la voluntad de Dios es mejor que nuestra voluntad. Y si la voluntad de Dios es mejor que la nuestra y en este momento he decidido que no tengamos esposo, que no tengamos esposa, que no tengamos hijos, yo en este caso, o que no tengamos ciertas bendiciones que Él decida dar en su voluntad, confiamos que esa es la voluntad perfecta de Dios. Y eso no significa que no podamos orarle a Él diciéndole, Dios, yo me quiero casar. Y tráeme, no una persona cualquiera que piense que puede abusar de mí o que piense que puede desobedecerte a ti, pero tráeme y órale a Dios y decimos, y yo oro constantemente, Dios, tráeme una persona que te ame a ti sobre todas las cosas, que te ame a ti más que me ama a mí. Y si no es esa persona, prefiero estar soltero. Si no es una persona que está comprometida a seguirte a ti y a querer estar contigo por medio del Espíritu Santo, yo no quiero estar con una persona así. Y prefiero estar soltero y en mi soltería prefiero vivir por ti, Señor, y darte gracias y honrarte a ti y darte amor para ti. No es fácil. La vida de cristiano en esta tierra no es fácil y creo que nos estamos dando ya empezando a dar más cuenta de eso mientras seguimos hablando de los mandamientos. Pero la confianza que tú y yo tenemos es que esta vida en la tierra no es nuestra vida. Esta vida en la tierra no es toda nuestra vida. Es solo un pedacito chiquitico de toda la eternidad que tú y yo vamos a gozar en los brazos amorosos de Dios. Un pedacito chiquitico de todas las bendiciones con las cuales Dios nos va a dar, todas las riquezas del reino de los cielos que Dios que va a derramar por encima de nosotros por toda la eternidad en el cielo con Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y mientras tanto lo que estamos haciendo aquí es siguiendo su voluntad, confiando en Él, confiando en fe en Él. No sabemos cómo lo va a hacer. Si te da un esposo algún día, excelente, qué bendición. Y si no te lo da, excelente, qué bendición también, porque puede honrar al Padre de la misma forma. El matrimonio, lo estableció al principio, el matrimonio es una bendición y la soltería también es una bendición. El ser soltero no es malo. Lo que pasa es que en esta clase enfatizamos el matrimonio por culpa del sexto mandamiento, que queremos enfatizar qué significa, qué no significa. Y la conversación de la soltería es otra conversación en uno de nuestros cursos también que tenemos. eh, y darle gracias a Dios, pero es una bendición también. Nuevamente reitero, Jesucristo nunca se casó, Jesucristo nunca tuvo una esposa. El apóstol Pablo nunca se casó, el apóstol Pablo nunca tuvo esposa. Y ninguno de ellos fue querido por este mundo. Todos ellos fueron abusados. Jesús fue abusado por un gobierno corrupto. Jesús fue apiedrado, fue golpeado, fue asesinado. El apóstol Pablo le tiraron piedras, lo odiaban, lo detestaban, lo trataban como un zapato. Y me imagino muchas veces, y Jesús mismo lo dijo en el jardín de Getsemaní, dijo, Dios, quítame esta copa. Esto está muy difícil, estoy llorando, está difícil. Apóstol Pablo, esto es difícil, los sufrimientos son difíciles, pero no es el punto final. Y nuestra esperanza no se basa en lo que estamos viviendo a nuestro alrededor,
pero se basa en las promesas de Dios, que ha prometido estar con nosotros, que ha prometido sacarnos de eso. Mira, Grey, te sacó de esa relación abusiva, te sacó de esa relación en la cual ese hombre abusó de esa otra mujer en la iglesia, te sacó de todas esas cosas y te da la oportunidad de darte cuenta de eso, para que te des cuenta ahorita que puede que en la misma situación en la que tú pensaste, no entiendo por qué, en un futuro puedas decir, ya entendí. Y en un futuro pueden decir, es por este motivo, es por esta razón. No, y te lo valido, y tienes toda la razón, no es fácil, pero seguimos dándoselo todo en oración, seguimos dándole gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos. Nos pasamos una hora completa de la clase, pero considero que fue beneficioso que lo compartiéramos, que pasáramos el tiempo en familia hablando del punto. Y les dejo saber, mientras tanto, en cualquier momento que tengan alguna duda del curso, de la clase, del matrimonio, de la soltería, versículos, etcétera, etcétera, me pueden escribir en cualquier momento por mensaje directo de WhatsApp. La tarea se las voy a mandar por el grupo de WhatsApp al finalizar la clase de la noche. Y que tengamos esa confianza de que Dios nos escucha, que Dios está con nosotros y que estamos aprendiendo de su palabra y que estamos creciendo en Él. Tanto el matrimonio como la soltería son una bendición y queríamos entender el día de hoy exactamente qué es el matrimonio para respetarlo, para entender que es un compromiso muy grande, que no es algo que se hace así a la pasajera, que es algo que tenemos que pensar al respecto y que si Dios nos permite casarnos algún día, lo honramos y lo respetamos porque eso fue lo que Él instituyó. Con eso, los dejo, les doy las gracias por estar aquí. Nuevamente, si quieren compartir más, me pueden escribir en cualquier momento. Y los dejo con la bendición de Números 6, 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, amén, amén. Pasen lindo día. Amén. Nos vemos el martes para nuestra siguiente clase y Muchísimas descansen gracias. el fin de semana. Dios te bendiga. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Bendiciones, gracias. Bye, bendiciones. Gracias. Bendiciones. Nos vemos. Gracias.